Muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes a todos. Esta mesa es de soluciones. Entonces, después de las iniciativas a nivel europeo que nos ha resumido el doctor Rodríguez Baño de forma tan interesante, vamos a contar con ponentes para hablar desde dos ámbitos diferentes. Un ámbito nacional, pero no únicamente ámbito geográficamente nacional, sino también multidepartamental, puesto que es para hablar del Plan Nacional de Resistencias a los Antimicrobianos, y es un plan que integra no únicamente sanitarios de humanas, sino también de animal, incluso de otros departamentos, y un plan muy ambicioso que ahora está revaluándose ahora está reformulándose en su segunda edición. El primer plan fue del 12 al 17, 14 al 18, perdón, y ahora se está redactando para a partir del 19, y que además tiene unas recomendaciones. La visita que el ECDC nos hizo hace 2-3 años para ver cómo está el problema de resistencias en nuestro país, pues también fue evaluado, aunque su evaluación no es formal, pero hubo unas recomendaciones que quizás sería interesante tener en cuenta luego a la hora de la discusión. Y luego, desde el otro punto de vista, que es desde el punto de vista del epicentro del problema, como decía muy gráficamente el doctor Rodríguez Baño, en los hospitales es donde se concentra este problema por sus repercusiones para la salud de pacientes que se infectan por multiresistentes y van a tener mortalidad, costes, impacto para la sociedad, y porque también ahí es donde se concentran los pacientes más vulnerables, que pueden adquirir más fácilmente las infecciones, que pueden infectarse más y que pueden transmitir más estas bacterias multiresistentes. Y desde ese ámbito del epicentro de los hospitales, pues vamos a ver qué planes han funcionado en hospitales y también en atención primaria, se me olvida decir, en diferentes comunidades autónomas que han avanzado bastante en esto. Entonces, en primer lugar, voy a dar paso al doctor César Fernández, que es el jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para que nos exponga el programa, el Plan Nacional de Resistencia. Muchas gracias, Ángel. Yo soy la otra mitad que Consuelo ha representado en su intervención en la anterior mesa. Hablo en nombre de toda la agencia. Yo creo que el plan se residenció en la agencia precisamente por ese solapamiento que hay en la agencia entre lo que es los medicamentos de uso humano y los medicamentos veterinarios, y ese vertiente de One Health que se le quiere dar al tema de las resistencias a los antimicrobianos. El primer plan, efectivamente, se desarrolló entre 2014 y 2018. El segundo va a empezar el año que viene y continuará hasta 2021. Y si yo tuviera que decir, si yo tuviera que resaltar algo que ha sido el plan, estamos hablando, y es un honor, es la primera vez que me pasa, desde el Congreso de los Diputados, que es la casa de todos, es que el plan realmente ha sido la casa de todos, ha sido el lugar donde nos hemos podido encontrar pues 8 ministerios diferentes, con diferentes direcciones generales dentro de cada uno de los ministerios, todas las comunidades autónomas, por supuesto, y con sus respectivas complejidades también dentro de cada comunidad autónoma, y las sociedades científicas, las organizaciones colegiales, los pacientes, es decir, todo aquel que tiene algo relevante que ver con el tema de las resistencias antimicrobianas desde un punto de vista de salud global. Y yo creo que el mayor logro, y al principio incluso nos costaba verlo a nosotros que ha sido la continuidad en la hora de tener estos temas, de tratarlos y de sacar adelante propuestas que efectivamente a todos nos gustaría que fueran más deprisa, pero que yo creo que si uno echa la vista atrás, desde luego sí que han salido adelante. Yo, como logros inmediatos del plan, yo diría que sí que hemos tenido, no se puede medir en otros términos más que disminución del consumo de antibióticos. Hemos tenido una disminución del consumo de antibióticos en el ámbito de la salud humana, pero también de la sanidad animal. Y yo creo que este es el indicador más importante, pero bueno, también todo lo que ha tenido que ver con los grupos de organización en torno a salud pública, los primeros esbozos que, como diré ahora, continuarán de tratar de implementar de manera generalizada los programas de resistencia a antibióticos en los hospitales, pero también en atención primaria, e iniciar cualquier otra actividad que nos pueda ayudar a combatir este problema de las resistencias. ¿Qué nos planteamos, por no ser muy extenso, a partir del plan de 2019? Pues
Bueno, ha dicho que la implantación de los PROA sea generalizada en hospitales y en atención primaria, completar la red nacional de laboratorios de apoyo para el plan y para la vigilancia de las infecciones y de las resistencias, el tener la implementación total también de programas de prevención de IRAS, establecer y difundir guías de terapéutica antimicrobiana, incluyendo plantearnos a nivel nacional cambios de pauta que podamos intentar, de uso de antibióticos que podamos intentar promover el uso de pruebas de diagnóstico rápido y también temas de prescripción diferida. En veterinaria, por ejemplo, afianzar el sistema de recogida de datos de ventas de antibióticos y la base de datos central de prescripción electrónica de prescripción veterinaria de antibióticos. La ampliación de los programas Reduce, el de colistina ha sido un éxito y yo creo que hay que ampliarlo a otros antibióticos, el tener también guías de prescripción online a disposición de los veterinarios, facilitar la llegada al mercado de herramientas terapéuticas de prevención y establecer un sistema nacional de vigilancia de patógenos clínicos en el ámbito de la salud veterinaria. Y conjuntamente, yo creo que esto es de todo el plan, pues mejorar la formación que damos a nuestros profesionales sanitarios en materia de resistencia y promover la concienciación y educación sanitaria de la sociedad. Hay un aspecto que también se nos quedaría corto si no fuera el tema de investigación, ver cómo podemos promover que haya nuevos antibióticos que puedan ser útiles. Y algo que será muy importante a este respecto es ver de qué forma podemos hacer que estos antibióticos lleguen al mercado, porque no es que la investigación sea larga, no es que la investigación sea compleja, es que además probablemente queremos que lleguen para no ser utilizados, lo cual hace que el sistema por el que actualmente los medicamentos llegan al mercado tenga que ser distinto para el tema de antibióticos. Y por mi parte, nada más. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, doctor César Hernández. A continuación, el doctor Miquel Pujol, que es clínico, infectólogo, aunque no sea reconocido en España, dedicado a las enfermedades infecciosas, jefe de servicio. Además, es director, sobre todo director del programa de Vincal Cataluña, que es lo que nos interesa ahora, porque queremos que nos hable de este programa de vigilancia y control de infecciones en Cataluña, cómo funciona, sus experiencias y su relación con las resistencias, obviamente. Gracias, Ángel. No soy director, no soy jefe de servicio de enfermedades infecciosas, soy jefe clínico y, como se ha repetido 2 veces, quería que esto quedara claro. Tengo menos de 5 minutos para explicar una historia de 12 años y esto realmente es muy poquito. Por lo tanto, voy a leer el texto que me había preparado y que resume bien esta historia. España ha superado recientemente a Japón en expectativa de vida y ello es consecuencia no solo del llamado estilo de vida mediterráneo, sino también de disponer de uno de los mejores sistemas de salud del mundo, tanto por la calidad de sus prestaciones como por su universalidad. A pesar de ello, y con mucha dureza, como en el resto de países del sur de Europa, la aparición y diseminación en nuestros hospitales de bacterias resistentes prácticamente a todos los antibióticos está siendo un fenómeno alarmante en los últimos años, como se ha comentado sobradamente. Esta situación es, si cabe, más preocupante porque este tipo de microorganismos, de bacterias, afectan, también como se ha dicho, a pacientes especialmente frágiles o críticos hospitalizados en las UCIs o en centros sociosanitarios. El fenómeno, comentado anteriormente, de la creciente expectativa de vida en nuestro país se ha acompañado necesariamente de una mayor complejidad de la asistencia sanitaria, por fuerza. Por ejemplo, es cada vez más frecuente la realización de cirugías o procedimientos invasivos complejos en pacientes de edad avanzada. Estos procedimientos asistenciales facilitan que las barreras de las que dispone nuestro cuerpo frente a las infecciones se rompan y las probabilidades de presentar una infección sean mayores. En este contexto, la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos y una mayor probabilidad de infecciones son el binomio que favorece la tempestad perfecta, que es lo que estamos viviendo. Por tanto, es acuciante la necesidad de reducir tanto la presencia de bacterias resistentes como prevenir la aparición de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. ¿Cómo hemos abordado este problema en Cataluña? Nuestra comunidad dispone de un sistema de vigilancia y prevención de las infecciones relacionadas con el sistema sanitario, el programa VINCAT, que es un programa de excelencia.
Fue creado por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña en el 2006. Engloba a más de 60 hospitales públicos, concertados y privados de nuestra comunidad, así como cerca de 80 centros sociosanitarios. El objetivo del programa VINCAT es prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria a través de la vigilancia estandarizada de diferentes indicadores y programas de prevención. Y esto es muy importante. Incorpora equipos estructurados, multidisciplinarios de control de infección en todos los hospitales. A través de una rigurosa metodología de vigilancia, permite conocer las tasas de infección de procedimientos quirúrgicos de elevado impacto asistencial, como por ejemplo el que nos ha comentado Carmen antes, cirugía colorectal, infecciones de catéter vascular, infecciones en las unidades de críticos, neonatos, centros de larga estancia, etcétera. Y a través del llamado benchmarking, porque disponemos de los datos de todos estos hospitales, que, como todos ustedes saben, significa comparar para mejorar, aprendemos de los centros más exitosos en el control de las infecciones para incorporarlos a otros. Por ejemplo, sabemos que las infecciones quirúrgicas en cirugía colorectal se redujeron del 21% en el 2007 a un 11% en el 2017. O sea, es una reducción extraordinariamente significativa. Esta reducción tan notable en cientos de pacientes intervenidos de cirugía colorectal ha supuesto evitar el sufrimiento de los pacientes, desconfianza en el sistema que ocasiona en el enfermo una infección adquirida en el hospital, un notable ahorro monetario para el sistema sanitario que puede destinar este dinero a otras necesidades e, importantísimo, una reducción en el consumo de antibióticos y de infecciones producidas por microorganismos resistentes a los antibióticos en estos pacientes. Por lo tanto, el enfoque del VINCAT en el control de las bacterias multiresistentes pasa, en primer lugar, por evitar las infecciones y, en segundo, por optimizar la prescripción de antibióticos a través de indicadores del programa incorporados en el VINCAT de optimización del uso de antibióticos o PROA. ¿Qué incorpora el indicador PROA del VINCAT en nuestros hospitales? Incorpora facilitar y discutir los datos del consumo de antibiótico en cada centro para poder comparar dicho consumo entre hospitales y corregir desviaciones en la prescripción de determinados grupos de antibióticos que pueden favorecer la selección de bacterias resistentes. El PROA incorpora además una serie de intervenciones de carácter formativo destinadas a los médicos prescriptores, y esto es fundamental, de los diferentes servicios hospitalarios. Estas intervenciones se llevan a cabo por equipos multidisciplinarios constituidos por clínicos, microbiólogos y farmacéuticos que trabajan para mejorar la calidad de la prescripción y la reducción de las resistencias bacterianas. En la actualidad se están llevando a cabo diversas intervenciones por parte de los equipos PROA en cada hospital, como el programa SET-VINCAT, destinado a reducir la duración de los tratamientos antibióticos a menos de 7 días en determinadas infecciones en base a la nueva evidencia científica. Esta medida, la reducción de la duración de la prescripción, ha tenido un elevado impacto formativo entre los médicos prescriptores, que han aprendido que no es necesario prolongar los tratamientos más allá de los 7 días en muchas infecciones, y ha supuesto una reducción muy importante en el consumo de antibióticos. Y bien, ¿qué es lo que pedimos al Ministerio desde el programa VINCAT de Cataluña? Pensamos que el desarrollo en las diferentes comunidades de España de programas similares al VINCAT que facilitan el conocimiento de las tasas de infección y la implantación de programas específicos de prevención comporta una disminución importante de las infecciones y del uso de antibióticos. Quien no sabe, no conoce y no pone remedio. Por lo tanto, la creación estructurada de equipos multidisciplinarios PROA que actúan sistemáticamente para mejorar la prescripción con actuaciones formativas es absolutamente necesario y muy beneficioso para el sistema sanitario. Es evidente que tanto la creación de programas como el VINCAT, que incorporan un elevado número de hospitales, como el establecimiento de los equipos PROA, supone dotar a los centros de recursos humanos para realizar las actividades de vigilancia y prevención y las tareas formativas en la prescripción de antibióticos. Sin lugar a duda, los recursos destinados a estas funciones revierten en un balance muy positivo en el sistema de salud nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Pujol, por este resumen de la historia de VINCAT y, sobre todo, aplicada a las resistencias antimicrobianas. En tercer lugar, un programa que, hasta donde yo sé, es más joven que VINCAT, no lleva tantos años en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y tenemos, para explicárnoslo, al doctor José Ramón Peña Pardo. Paño Pardo. Paso por no ponerse gafas. Paño Pardo, que es clínico infectólogo y nos va a explicar. Pues lo primero de todos, es un honor para mí estar ante ustedes en esta casa, que es la casa de todos, porque el problema de la resistencia a los antibióticos es un problema de todos también. Por eso me parece muy apropiado. Y quiero agradecer la oportunidad que me dan de poder compartir cómo estamos trabajando, cómo estamos luchando en Aragón contra la resistencia a los antibióticos, nuestros avances y nuestros retos. Porque, como digo, es un problema de todos y compartir experiencias es parte de la solución. También creo que la selección de Aragón ha sido apropiada, porque suele ser una comunidad habitualmente representativa de lo que pasa en el resto de España. No en vano los oráculos políticos nos llaman el Ohio español, en alusión al Estado político, el Estado americano, que siempre predice cuál va a ser el color político. Aragón es un extenso territorio. Es la cuarta comunidad autónoma en extensión, pero su población no es tan abundante. La densidad de población es baja y está dispersa. Está centrada en su polo central, que es Zaragoza, pero luego está bastante dispersa. Y la asistencia sanitaria está organizada en 8 sectores sanitarios, con un hospital al menos y con un sector correspondiente de atención primaria. Esa es la realidad sobre la que tenemos que trabajar. En abril del año 2017, somos bastante más jóvenes que VINCAT, la Dirección General de Asistencia Sanitaria de nuestro Departamento de Sanidad convocó a expertos de distintas especialidades del ámbito de la infección. Preventivistas, clínicos expertos en enfermedades infecciosas, microbiólogos, intensivistas, farmacéuticos. Realmente convocó a expertos para consultarles de qué manera creían que había que adaptar las recomendaciones del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos y la Estrategia Nacional de Seguridad del Paciente a nuestra realidad y a nuestros problemas. Estos expertos hicieron un análisis de situación bastante exhaustivo y, sobre la base de ese análisis de situación, plantearon un modelo. Y a ese modelo le llamamos IRAS-PROA. Conceptualmente se deseó o se diseñó para que fuera un programa institucional de ámbito en toda la comunidad autónoma, con objetivos y con indicadores, y que se centrara en el ámbito de la vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, aquí viene la parte de IRAS, y de la optimización del uso de antibióticos, PROA. Y que estas actividades estuvieran lideradas por grupos o equipos de profesionales, tanto en el ámbito de las IRAS como en el ámbito de del PROA, con el objetivo final, el destinatario final de todas las acciones que se realizaran era de que los profesionales sanitarios que están al pie del cañón, en la trinchera, pudieran aplicar a su práctica diaria lo que sabemos que contribuye a obtener los mejores resultados en salud. En este sentido, es importante resaltar la importancia de estos grupos o estos equipos de profesionales en los centros, en los sectores sanitarios, sobre los que debe recaer este liderazgo necesario. Lo ha explicado muy bien el doctor Rodríguez Baño. La tarea de las personas de estos equipos no es prescribir antibióticos, no es adoptar las prácticas de prevención y control de infección, es conseguir que los demás lo hagan. Tienen que cambiar la cultura y tienen que eliminar las barreras existentes. Y esto no es sencillo. Este modelo se organizó o se planteó en 3 niveles. Un nivel autonómico, con una doble dirección, una dirección técnica del Departamento, la Dirección General del Departamento de Sanidad, y una dirección clínica. En este caso me corresponde a mí. Y este grupo a nivel autonómico iba a estar asesorado por ese mismo grupo de expertos que había formulado las recomendaciones sobre este modelo, lo que se denominó la Comisión Asesora Técnica. El segundo nivel era el nivel de centros o de sectores sanitarios, en el caso de la atención primaria, en el que existiría un órgano consultor que ya existía previamente, que era la Comisión de Infecciones, Prevención y Política Antibiótica, y existirían unos órganos más ejecutivos, que son los equipos de IRAS y los equipos de PROA, que trabajan o que deben trabajar de una forma interrelacionada. Y finalmente está el escalón de los profesionales sanitarios, con la selección de personas clave en los servicios clave.
Este era el modelo que planteamos, que diseñamos y que empezamos a implementar. El primer paso para la implementación de este modelo fue su institucionalización, a través de una resolución de la propia Dirección General de Asistencia Sanitaria en la que se explicó a los centros cuál era el diseño del programa y cuáles iban a ser su dinámica de trabajo. Esto se publicó el 13 de abril y el mismo 13 de abril se le dio difusión a través de una sesión, de una jornada en la que participaron más de 100 profesionales. Aglutinar a más de 100 profesionales en mi comunidad autónoma no es sencillo. Realmente fue un acto público pues de difusión y de compromiso con esta actividad. También se hizo un esfuerzo en dar difusión a través de la web corporativa en un sitio preferente y a través de comunicación en redes sociales, porque tenemos que llegar a los profesionales y los profesionales usan las redes sociales. Y la parte clave de lo que es la implementación, que es donde estamos ahora, es pues la puesta en marcha de estos equipos o grupos de profesionales que puedan trabajar juntos, por lo menos que tengan la oportunidad de compartir su tiempo y su momento en el trabajo en esta actividad. Y nos planteamos objetivos poco ambiciosos, porque nuestro objetivo era mover la bola de nieve. Y pensamos que si éramos capaces de mover la bola de nieve y contábamos con los profesionales cualificados para hacer esto, los siguientes pasos serían más fáciles. Para ello, definimos unos criterios de participación en equipos PROA fáciles de cumplir. Intentamos ser posibilistas, con apoyo institucional y con participación de la dirección. Si no había participación de dirección en el equipo, el hospital no podía decir que tenía un equipo PROA. Y les pedimos 3 o 4 cosas. Les pedimos que fueran capaces de presentar un informe de consumo anual de antibióticos en el hospital. Les pedimos que fueran capaces de presentar un mapa de resistencias anual en el hospital. Les pedimos que elaboraran, adaptaran o adoptaran una guía de tratamiento antibiótico que facilitara la toma de decisiones de sus prescriptores y que por lo menos hicieran a lo largo del año una actividad más de mejora de uso de antibióticos. Esto fue incluido en los contratos de gestión de los centros este año y además hemos ofertado un curso sobre principios y práctica de uso de antibióticos para que puedan acceder todos los profesionales del sistema sanitario de Aragón. En este momento, todos los hospitales de Aragón han constituido o están en fase de constitución de su equipo PROA. Hemos iniciado visitas a los centros para conocer qué dificultades tienen para poner en marcha estos programas. Os puedo decir que no hay nada como viajar y entender las dificultades que se tienen en ámbitos asistenciales que no son los tuyos y para percibir el entusiasmo de los profesionales que creen que este es un problema y que son parte de la solución. Los requisitos para poner en marcha los equipos de atención primaria fueron también posibilistas. Y quisimos centrarnos en los equipos, porque este es un trabajo de equipo. Y definimos un mínimo número de equipos de atención primaria que se adhirieran a una serie de principios y práctica de uso de antibióticos indiscutibles, difíciles de discutir. Quisimos que se adhirieran formalmente. Esa fue la primera pata de la atención, de la actuación en la atención primaria, compromiso. La segunda es formación. Está en marcha otro curso accesible a todos los profesionales de atención primaria de Aragón. La tercera pata es dotarles de herramientas para facilitar el uso de antibióticos. En este caso es una guía comunitaria para toda la comunidad de Aragón, que se ha basado en la guía del Aljarafe, adoptada por el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos. Y la cuarta pata en atención primaria es el dar feedback, el dar retroalimentar a los prescriptores sobre cómo están utilizando los antibióticos. Con estas 4 patas pensamos que vamos a mejorar. Los equipos IRAS han definido cuál es su composición, cuál va a ser su dinámica de trabajo, cuáles son sus objetivos y los 4 ámbitos de trabajo en los que van a priorizar su actuación. Y también están empezando a constituirse porque se ha incluido también en los contratos programa. Y ya para finalizar, quería plantearos cuáles son los principales retos que nos estamos encontrando. Y ha surgido ya a lo largo de las distintas exposiciones. Para mí, el principal reto es el poder contar con sistemas de información al más alto nivel. O por lo menos a un nivel que nos permita trabajar mejor. No podemos ganar esta guerra sin inteligencia.
y estamos dedicando muchos recursos que podían ahorrarse si tuviéramos sistemas de información. Ayudan a mejorar la coordinación del programa en general, ahorran tiempo de profesionales que tienen poco tiempo para dedicarse a esta tarea y, lo que es más importante, es gasolina para estos profesionales. Yo lo he podido comprobar, como disponer de un sistema de información que te informa a tiempo real de lo que está pasando en tu entorno y de las consecuencias de lo que haces, llena la mochila de entusiasmo de nuestros profesionales. El segundo reto para mí es poder garantizar el acceso a expertos, esté donde esté el enfermo. Y en este sentido, vamos terminando, por favor. Gracias. Necesitamos expertos clínicos en enfermedades infecciosas o infectólogos. Necesitamos microbiólogos expertos en resistencia a los antibióticos. Necesitamos el laboratorio de referencia para poder detectar hasta los últimos mecanismos de resistencia. Y necesitamos enfermeras expertas en control de infección. Es muy difícil encontrar enfermeras expertas en control de infección y es una pieza clave. Y finalmente, el último reto, y yo creo que es importante, es tenemos que intentar facilitar el trabajo de nuestros profesionales facilitándoles dos cosas: herramientas que hagan que su trabajo sea más sencillo y más eficiente, y finalmente formación adaptándonos a sus necesidades. Y esto. Muchas gracias, doctor José Ramón Paño Pardo. Y a continuación la otra iniciativa autonómica con ya gran tradición y me consta que muy exitosa nos la va a presentar el doctor José Miguel Cisneros, que aparte de ser presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microclínica es director de una unidad clínica que integra infecciosas, microbiología y preventiva en el Hospital Virgen de Rocío y Virgen Macarena de Sevilla. Él nos va a presentar Pirasoa. Por favor, José Miguel. Muchas gracias, Ángel. Un solo comentario. Trabajamos juntos diariamente, pero ahora mismo Hospital Virgen del Rocío y Virgen Macarena son dos hospitales separados. Pero lo importante es que contarles que para mí esto es una satisfacción, contar en nombre de los 638 profesionales que realizan cada día el programa Pirasoa, los objetivos, el diseño, el método y los resultados que ha conseguido desde su aprobación por la Consejería de Salud en febrero del año 2013. Y quiero comentar en este punto que esto fue una propuesta poco frecuente desde el punto de vista que fue una iniciativa, en este caso de la propia Consejería, hacia un grupo de profesionales, una sugerencia de la necesidad de integrar iniciativas individuales de éxito en ciertos hospitales y poner en marcha esto. Como comentaba el compañero César de la agencia, el plan empezó en 2014 y lo quiero decir no por poner en contexto y en comparación las fechas, febrero de 2013. Pues bien, este programa, que es el acrónimo de Programa Integral de Prevención, Control de Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos, tiene un liderazgo profesional que reside en el Comité Científico. El Comité Científico está constituido por profesionales de prestigio de las principales sociedades autonómicas vinculadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Y la responsabilidad del Comité Científico ha sido el diseño de este programa, la implementación, el análisis de los resultados y la dirección estratégica del mismo. Y se puso dos objetivos muy importantes, ¿no? Por su magnitud. Uno, reducir el consumo de antimicrobianos hasta alcanzar el nivel de los países con mejores referencias de Europa e igualmente reducir las iras hasta alcanzar a esos países. Las características de este programa que me parecen más destacadas es que incluye atención primaria y hospitalaria. Durante mucho tiempo hemos hecho la guerra por separado y esto lo hemos visto esta mañana, no hay otra manera de afrontarlo que de manera integral. E incluye el control de infección, el control de las iras y particularmente las producidas por bacterias resistentes con el uso de los antibióticos, con los programas de optimización de antibióticos, otra integración que es imprescindible y que no podemos dejar de mirar. Y es un programa de calidad asistencial y por eso está basado en las evidencias.
está basado en la evidencia y en objetivos clínicos. No es un programa de recortes, ni es un programa como durante mucho tiempo hemos hecho con poco éxito, ¿no?, de uso racional del medicamento, donde faltaban indicadores clínicos y seguro que han sido útiles, ¿no?, pero no han conseguido modificar el problema del que hablamos aquí, porque le faltaba este aspecto que me parece fundamental para modificar la cultura de prescripción de los prescriptores. Y es muy importante decir que otra característica es que el programa lo realizan los equipos locales, los equipos de cada hospital, los equipos de cada centro, con su propia organización, en la que tienen una estructura multidisciplinar, como no paramos de referir, tienen un director, que es el director del hospital, porque de él radica la calidad asistencial del hospital, es su competencia, pero el liderazgo profesional lo llevan el líder del programa PROA y el líder de control de infección, que generalmente pues se corresponde con las especialidades que conocen. La formación es la clave del programa, lo hemos hablado esta mañana. Tenemos un profundo déficit de formación en torno a las enfermedades infecciosas y lo tenemos porque el volumen de conocimientos que se han generado en los últimos 30 años es de tal magnitud que no es posible estar al día. Para un hematólogo que tiene que estar a la última del tratamiento de la leucemia o para un cirujano que tiene que estar en su formación continuada, no son los antibióticos, no es la nuclear, ¿no? Entonces, por esto es clave que estos programas vayan dirigidos a la formación. Y es un programa evaluable. Tiene 171 indicadores, la mayoría automáticos, que permiten la evaluación periódica. Y los datos que les voy a poner son datos a fecha de junio de 2018. Se ha comentado esta mañana cómo la mejor base de información que tenemos, que es la del ECDC europeo, los datos son de 2016. Contra las infecciones bacterianas no podemos ir con esta velocidad. Necesitamos datos en tiempo real. Y es un programa comparable y transparente. Esta es otra cuestión que es básica y se ha comentado en esta mesa por el VINCAT y por el IRAS-PROA. Los datos están en la página web accesible a todo el mundo, para que todos los hospitales se puedan comparar y hagamos lo que hacíamos en la escuela de pequeños, que nos gustaba estar los primeros. Pues esto solo es posible si los datos son nominales y transparentes. Y es un programa institucional. Esto no se puede hacer porque a los chicos de micro de infecciosas les gustan las infecciones. Tiene que formar parte del sistema y, como he contado, la Consejería de Salud lo aprobó. Está incluido en los objetivos de contrato programa que ella firma el Servicio Andaluz de Salud con cada hospital y cada hospital con cada unidad. De tal manera que tienen el mismo nivel los objetivos Pirasoa que el gasto en farmacia o el gasto en personal. La estructura del programa tiene el comité científico, que ya he descrito, los equipos locales, los referentes de cada unidad, porque ni siquiera con eso es suficiente para llegar a un programa tan vasto como este, y una plataforma digital que resuelve la difícil solución de cómo se ponen de acuerdo los programas de micro de farmacia de un hospital de otro. Esta es una red encriptada con un programa donde cada centro sube sus datos, de manera que son también sus propios datos. Y un laboratorio de referencia que permite la identificación molecular de aislados de hospitales menos complejos que no tienen esta tecnología y, a la par, un mapa de diseminación de las multiresistentes por la comunidad. Todo esto se extiende por los 8,4 millones de habitantes de Andalucía y últimamente se han sumado 2 hospitales privados al programa Pirasoa. Toda la información está en la página del programa y hay otro en un protocolo en inglés que también está accesible en inglés. Las intervenciones que se han realizado en estos casi 5 años son de información, como decía, y es un conjunto de actividades de las que quiero destacar los cursos online que se han hecho, de programas básicos de optimización de antibióticos, de control de infección y que han permitido la formación de miles de profesionales gracias a la tecnología digital. La actualización de las guías locales para conocer la epidemiología en cada centro, la utilización del benchmarking mediante informes trimestrales. Esto es muy importante. Los informes anuales no son útiles o no tienen la frecuencia necesaria para poder enderezar o corregir los resultados. Necesitamos datos como mínimo trimestrales y una iniciativa de formación específica que son las asesorías clínicas, que es una formación entre pares y que es una innovación de nuestro programa y que lleva a fecha de hoy más de 80.000 asesorías realizadas y que tienen una base en la evidencia, en la guía del Aljarafe que ha comentado para atención primaria y infecciones comunitarias, como ha comentado José Ramón, y que es una guía acreditada y que aparte ha ganado el premio este año del Ministerio de la Agencia Española del Medicamento a iniciativas formadoras en PROA.
Y con todo este conjunto de medidas es con el que se han conseguido los siguientes resultados. Pero quiero añadir también que ha incorporado la firma de un convenio Pirasoa en el que la consejera o el consejero, en función de quién estuviera, junto con los consejos oficiales de colegios profesionales, de médicos, de farmacéuticos y de dentistas, han sumado también las prescripciones de los médicos y de los profesionales con actividad privada a la formación del programa Pirasoa. Y los resultados principales, por no entretenerme en estos 18 trimestres consecutivos desde el año 2014, han sido los siguientes. En atención primaria, el nivel de cumplimiento de los indicadores en todo el programa, porque vean la magnitud, de alguna manera, de seguimiento del programa, de estos 171 que cada equipo local sube trimestralmente, está por encima del 90%. Y el consumo global de antibióticos en atención primaria, como decía, se ha reducido consecutivamente durante 16 trimestres seguidos, quitando el pico de la gripe del 2015, pasando de 24,2 DDDs por 1.000 habitantes a 16,6 en el segundo trimestre de 2018. En esto, como saben, hay que ver la estacionalidad, pero esta es una reducción importante y, sobre todo, ha modificado el perfil de prescripción. En España consumimos 100 veces más amoxiclavulánico que en Alemania, sin ninguna razón que lo justifique, y el consumo de clavulánico se ha reducido en un 52%, siguiendo los mensajes educativos. Y esto ha tenido una consecuencia ecológica que es muy importante. Sabemos que más presión, más resistencia. Pues hemos comprobado que Escherichia coli, productor de BLE, que es la infección más común en atención primaria, en aislamientos de muestras enviadas por médicos de familia y pediatras a sus hospitales de referencia, se ha reducido gracias a esta reducción de la presión antibiótica en un 10,5%. En cuanto a los hospitales, el consumo ha pasado de unas cifras muy altas al inicio, 923 dosis diarias definidas por 1.000 estancias, a 738 en el último trimestre, con una reducción consecutiva, y esto supone un 20%. Y lo que más importante, las carbapenemas, la último eslabón terapéutico, se ha reducido en un 33%. En cuanto a las infecciones por bacterias resistentes en los hospitales, la densidad de incidencia global, y esto es un indicador que es especialmente importante y que nos gustaría contar porque es lo que sirve para medir la evolución de la influencia de las medidas concretas sobre la carga global de la resistencia, no el porcentaje del ECDC, que es muy útil para otros criterios, por ejemplo, para tratar pacientes, pues ha demostrado que en los hospitales el conjunto de estos multiresistentes no ha subido, al contrario de lo que está pasando y comentamos, y en algunos de ellos se ha producido una reducción. En cuanto a otros indicadores que no teníamos y ya tenemos, como algo tan importante como la higiene de manos, que se comentó esta mañana, pues lo tenemos trimestralmente y los resultados no son óptimos. Hemos mejorado, hemos pasado de un 52 a un 61%, pero todavía lejos del 80% mínimo, que es el objetivo. En cuanto a otros indicadores de cirugías complejas, de bacteriemias relacionadas con catéter, neumonía asociada a ventilación mecánica, que hemos incorporado de programas nacionales como EPINE, programas Cero, muestran situaciones heterogéneas en los diferentes hospitales. Finalmente, el programa también se ha hecho para generar conocimiento y hemos conseguido 4 proyectos de investigación, 2 FISES, el primero de ellos para conocer si esto era reversible, si la reducción de la presión antibiótica en atención primaria producía una reversión de los principales patógenos que es E. coli, y como les he contado los datos preliminares, así es. Otro de uso de carbapenemas en los hospitales, que está en fase de desarrollo. Un tercer proyecto de investigación que colideramos con la agencia y que es una tarea específica de la Joint Action, en el cual estamos replicando el programa Pirasoa en varios países europeos con una síntesis de indicadores. Y el último, un proyecto FIS, que nos va a intentar ayudar a conocer un elemento clave en esta relación y que no es ni primaria ni hospital, que son los centros sociosanitarios que vamos a abordar específicamente. Termino. El programa ha tenido algún reconocimiento y como estoy aquí en la sede del Parlamento, quiero decir que ha sido invitado al Europarlamento en una reunión en septiembre del año pasado, una reunión que el propio grupo parlamentario que desarrolló el plan de lucha contra la resistencia europeo de 2017 planteó para intentar motivar también, igual que nosotros hacemos hoy, a los europarlamentarios para que financiaran
el plan de lucha contra las resistencias y tuvimos la oportunidad de presentar el programa Pidasoa allí en el Europarlamento. Para terminar, en estos 5 años casi hemos conseguido parcialmente, todavía estamos lejos de los objetivos que nos propusimos de alcanzar al principio, pero parcialmente, la reducción del consumo de antibióticos, la mejora del perfil de prescripción, la reducción o la estacionalización de la resistencia y fondos para investigación. Pero para alcanzarlos por completo necesitamos sin duda mantener con más recursos institucionales, técnicos y humanos, esta motivación profesional que me parece tan extraordinariamente destacada que quiero terminar con ella agradeciendo a esos 638 profesionales que han hecho realidad, con los objetivos que hemos comentado, esta necesidad de trabajar en equipo, entendiendo que solo de esta manera conseguiremos realmente vencer en este difícil y extraordinario reto que son las infecciones por bacterias multiresistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cisneros, por la presentación del programa Pidasoa, que tan interesante, y doblemente por haber impulsado este primer foro de multiresistencias aquí en el Parlamento. Entonces, a continuación, por favor, levantáis la mano, os identificáis y pasamos al debate. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Federico Policio, trabajo en el área de enfermedades infecciosas del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Quisiera agradecer a los ponentes la exposición brillante que demuestra que se pueden hacer cosas, que ahí tenemos un problema y que tenemos soluciones. Pero sí me gustaría que completaran un poquito más la foto de dónde estamos, porque claro, a veces uno se puede quedar en estas experiencias motivadoras y exitosas, pero estamos en escenario más amplio. Entonces yo querría repasar para que los miembros de la mesa que quisieran pudieran dar alguna información más, las posibles áreas donde habría que intervenir para que esto sea algo efectivo a nivel global. Y siguiendo un poco la clasificación que nos hacía antes el doctor Vila, hablamos del área veterinaria. Se nos ha comentado que se están haciendo cosas y se están haciendo, parece que bien, con lo cual creo que nos tenemos que alegrar todos. Tenemos el área de hospitales y se nos han contado 3 comunidades autónomas. ¿Qué pasa con las otras comunidades autónomas hasta las 17, creo que somos, ¿no? ¿En todas las comunidades autónomas existe algún programa como lo que se están contando o son casos aislados? Eso me gustaría conocerlo. Me gustaría conocer el otro ámbito, que es el ámbito comunitario, hasta qué punto sus programas y los que pueda haber en otras comunidades realmente integran de una forma efectiva o no el área comunitaria, el área de atención primaria, que es clave en este tema. ¿Qué pasos se están dando en ese ámbito también para buscar soluciones? Y por último está el tema de lo que el doctor Vila decía de los países en vías de desarrollo. Ahí no podemos intervenir, bueno, más allá de con la cooperación, que también es necesaria, pero no podemos intervenir en cómo organizan sus sistemas de salud, pero sí tenemos que tener el control del flujo de personas que tenemos con esos países. Están los turistas, y eso probablemente no hay gran problema, siempre y cuando haya unidades que lo reciban, unidades que tengan que ver con el viajero, que es importante también que estén accesibles y desarrollarlas, pero sobre todo un aspecto claro e importante, y es el fácil acceso de la población inmigrante, aun sin papeles, a los sistemas de salud. Hemos tenido, creo que de
desde el Real Decreto del 2012 una situación desde un punto de salud pública horrorosa en nuestro país, porque ni las bacterias multiresistentes, ni la tuberculosis, ni el virus del SIDA conocen de papeles, y esas personas están entre nosotros y hay que darles un acceso fácil. Creo que ahora se va a hacer otra vez y de eso hay que congratularse, pero también es otro área que no podemos olvidar de cara a intentar controlar y saber qué es lo que tenemos. Muchas gracias, doctor Pulido. Creo que son suficientes preguntas aquí. No sé si alguien se atreve a alguna de ellas, porque a lo mejor no es el ámbito de responsabilidad, pero bueno, por... Ya se ha hecho un intento, pero para el plan lo que está intentando es precisamente que haya una coordinación entre todas las comunidades para que estas actividades de tipo puedan ser una comunidad. Por tanto, a nivel de comunidad autónoma se organice la forma para que todo esto sea posible. Además, ya funciona. Además, se busca que haya un grupo asesor a nivel de la implantación de pruebas a nivel nacional y que este grupo sea el que lidere esta implementación en todas las comunidades autónomas, en todos los hospitales, en todas las áreas de atención primaria. Nosotros también desde la agencia estamos financiando, explorando alguna herramienta informática que pudiera ponerse a disposición de los hospitales que la quieran utilizar, y la estamos testando para posteriormente ser capaces de ponerla a disposición. Y se está trabajando en que estos indicadores, estos procedimientos comunes sean los que rijan el marco de extensión de estos programas. Yo creo que entre el año 19 y el año 21 un objetivo prioritario dentro del plan es que estas experiencias de éxito que nos han contado aquí sean extensibles a todas las comunidades autónomas, a todos los hospitales, a todas las áreas de atención primaria. Doctor Puyol, creo que quería comentar. Yo muy rápido, porque Jesús ya lo ha comentado, que si el epicentro de las resistencias bacterianas están en los hospitales y hay lo que llamamos neglected infectious diseases, yo creo que también hay un neglected ambiente, que son los centros de larga estancia, que en Cataluña, por ejemplo, tenemos más camas de centros de larga estancia que de hospitales, y esto constituye un reservorio importantísimo de resistencias bacterianas, y son centros con pocos recursos de control de infección, que no disponen de protocolos de prevención, y creo que más que la asistencia primaria, que también seguro que es un target importantísimo, pero los centros de larga estancia, que es donde van los enfermos, pues como he comentado, más frágiles, pues es uno de los targets más importantes que se está abordando en el VINCAT y que yo creo que se tiene que abordar en otras comunidades seguro. José Ramón. José Miguel. Bueno, es que está abajo. Vale. Yo creo que el Plan Nacional, con una ausencia de financiación en destino, ha tenido una virtud, y es que ha sentado en la mesa a los profesionales que querían hacer las cosas, from bottom to, o sea, de abajo arriba, y ha empezado a cambiar el sentido de las cosas, ¿no? Pero lo que es que eso tiene un riesgo a partir de este momento, ¿no? Es que la columna de presión de arriba abajo acabe presionando demasiado a los profesionales, a los champions que decía César, ¿no? Entonces yo creo que se ha sacado el máximo rendimiento de lo que teníamos hasta ahora, pero es el momento de que a lo mejor se establezcan mecanismos de financiación o cofinanciación por cumplimiento de objetivos concretos. Yo creo que el plan necesita objetivos concretos en las áreas que considere prioritarias. Es decir, esta comunidad autónoma tiene un laboratorio de referencia, financiación, será parte de la financiación. Esta comunidad autónoma tiene un 80% de hospitales con PROA que cumplen objetivos, financiación. O cofinanciación, corresponsabilizar a todos, es lenguaje corporal por parte del Plan Nacional. Yo voy a participar y usted va a contribuir también, ¿no? Entonces yo creo que tienen que establecer mecanismos de cofinanciación para poder dar respuesta a indicadores concretos. Sí. A la pregunta que el doctor Pulido hacía, realmente estoy totalmente de acuerdo. Lo que hemos contado aquí son experiencias que lo que demuestran es que es posible conseguir resultados trabajando de esta manera, pero hay que cambiar muchísimo más, en el sentido de que
Las amenazas son tan extraordinarias, y las has comentado, se han comentado, que mientras que no entendamos que el problema principal es un profundo déficit de formación, que además se acrecienta cada vez que sale un antibiótico nuevo, cada vez que sale un nuevo método de diagnóstico, el sistema es muy generoso, lo pone a disposición. Pero la pregunta es, ¿están preparados para utilizarlo? Y la respuesta es no, porque si no, ¿cómo 1 de cada 2 prescripciones que hacemos es inapropiada? Entonces, hay que cambiar la formación, y esa formación requiere recursos tan importantes como la lista de espera quirúrgica. Mientras que una actividad de formación que es la asesoría o la que cada equipo decide no esté incluida, no va a haber recursos suficientes para poder tener los aspectos de dedicación necesaria para poder modificar esto, ¿no? Y creo que es muy importante que los gestores entiendan que cuando estos programas funcionan tienen un efecto colateral que trasciende a los beneficios específicos, y es que transforma el hospital, porque cambia los hospitales, que son estructuras de funcionamiento vertical, en programas que le hacen funcionar para atender problemas transversales frente a los que no estamos preparados, ¿no? Y esto es, como decía José Ramón, gasolina cuando ves que los indicadores empiezan a bajar, porque es muy motivador profesionalmente. Así que tenemos mucho que ganar, pero necesitamos que aparezca en los presupuestos generales del Estado la financiación necesaria para poder hacer reto a este reto tan extraordinario. Muchas gracias. Bueno, yo tenía la preocupación de que una mesa en la que se cuentan experiencias positivas, se cuenta el plan, termina con la conclusión de que estupendo, que bien hacemos las cosas y que bien estamos, ¿no? Y yo lo que creo es que es fundamental que nos llevemos la idea justo a la idea contraria. Se pueden hacer las cosas, pero para eso hay que hacerlas. Yo creo que dentro del nivel de necesidad de recursos que se ha explicado, creo que hay otro factor clave, que es el nivel de autoexigencia profesional. Yo creo que los que estamos aquí, que nos dedicamos a esto, y todos los compañeros que trabajan en los hospitales, tienen que tener una tolerancia cero con este problema. Tenemos que convivir con ella, y como hay que convivir con los problemas, tendemos a tolerarlos, ¿no? Bueno, pues no podemos tolerarlo. No podemos tolerar que en nuestros hospitales haya transmisión de un patógeno resistente. Cada vez que eso ocurre es un fracaso. Cada vez que un paciente muere de una infección por una bacteria resistente es un fracaso. Y claro, tenemos que sobrevivir, pero eso no nos tiene que llevar a la autocomplacencia ni a decir que bien hemos mejorado un poquito. No, nos queda... Estamos en el furgón de cola. Tenemos que reconocer la realidad. Estamos en rojo en todos los mapas. Y claramente tenemos un problema muy grave. Creo que hay experiencias estupendas que nos dicen que esto se puede mejorar, pero me parece que, de nuevo, la responsabilidad de cada profesional y la formación de cada... Aquí no vale que un profesional diga, yo soy especialista en no sé qué. Es que tenemos que ser auténticos expertos, porque la magnitud del problema y su complejidad lo exige. Y esto va del nivel individual de cada uno, el liderazgo en cada centro y los programas autonómicos y nacionales. Creo que tenemos que tener un altísimo nivel de autoexigencia en eso, ¿no? Como trabajo en el programa Pirasoa, que José Miguel ha explicado, uno de los aspectos que más me gustan es que el programa nos dice al principio que tenemos que ser como Alemania en el consumo de antibióticos. Eso es lo que tenemos que ser. Mientras no lo seamos, estaremos haciendo las cosas mal y las podemos hacer mejor, ¿no? Había por allí una mano. Hola, buenas tardes. Soy la doctora García Fernández, la responsable del Servicio de Medicina Preventiva de un hospital de aquí de Madrid, del Infanta Sofía, y felicitar primero a las intervenciones. Y es verdad que a lo largo de la tarde llevamos hablando mucho sobre el papel del uso de antibióticos, y es verdad que es la piedra angular, pero yo creo que hay otras estrategias que no debemos olvidar. No debemos olvidar la prevención de la transmisión dentro de nuestros hospitales. La medida más efectiva, la higiene de manos, que ha quedado ya comentada en la mesa, pero que es la más sencilla y la más barata. Tenemos mucho camino por el que recorrer. Todo el papel de las colonizaciones, en la detección precoz de los pacientes que llegan a la urgencia colonizados y vienen a lo mejor de un centro sociosanitario de larga estancia, y cómo actuamos en ellos antes de meterlos en un quirófano o hacerles una prueba invasiva, porque a lo mejor estamos haciendo profilaxis antibióticas que no son efectivas. Y, por supuesto, la limpieza y desinfección de nuestros centros. O sea, porque no olvidemos que la transmisión ambiental existe y que el 50% de las infecciones relacionadas con la asistencia pueden ser prevenibles, pero de esas un 20% son de transmisión ambiental. ¿Cómo limpiamos la habitación de un paciente que ha estado previamente con unas precauciones? O cómo limpiamos un dispositivo invasivo que sabemos que es reutilizable.
Y, por supuesto, todas las políticas en relación a los centros sanitarios. No olvidemos el envejecimiento que va a tener la población cada día mayor y que nuestros pacientes van a acabar viviendo en centros sociosanitarios o centros de larga estancia. Sí, siguiendo con la intervención anterior del ponente de enfrente, me da la sensación de que estamos hablando de 3 experiencias exitosas que suponen más de 1/3 de la población española y, sin embargo, los resultados en España siguen siendo malos. Me hubiera gustado que estas intervenciones, más que centrarse en decirnos las intervenciones que ya más o menos todos sabemos que han de realizarse, cuáles han sido los problemas para que, a pesar de hacerse esas cosas que se han puesto en marcha, los resultados al final no son los ideales. Me hubiera gustado que nos hablasen de los problemas que han tenido para en estas intervenciones y en estos programas que se han establecido. Porque me da la sensación de eso, de que decimos, vale, sí, programas exitosos, pero el resultado final, un 4% de disminución. Me parece que exitosos no podemos decir. Yo voy a decir una cuestión antes de que puede ser que los resultados de las demás autonomías, que suponen el 2%, el 3%, el 2% restante, perdón, los 2/3 restantes, tengamos unos resultados tan malos que no compensamos lo bien que lo hacen las otras 3. Gracias. No quisiera comparar, pero me gustaría que pensáramos en eso. En sí, creo que queda claro cuáles son los problemas. Exactamente. Vamos a ver si ellos con su experiencia nos pueden decir. Yo solamente quiero hacer un comentario antes de que los que llevan los programas lo digan. Yo creo que esto es un problema que va más allá. Evidentemente el profesional juega un papel importante, pero esto es un problema social, esto es un problema de autoexigencia ciudadana, en el que todos tenemos que estar comprometidos. Desde la educación de los niños y de los jóvenes al conocimiento de lo que estamos hablando. Desgraciadamente, una buena parte de los ciudadanos siguen pensando que el tratamiento de la gripe son los antibióticos. Mientras que esto probablemente no cambie, estaremos abocados a un conflicto que, por supuesto, se podrá solventar con la ayuda de muchos profesionales. Pero si no afrontamos esa realidad social, difícilmente podremos también progresar en todo ello. Yo no he traído resultados, con lo cual no puedo decir que nuestro programa todavía sea exitoso. Lo que sí que he podido decir es que hemos empezado a trabajar en esta dirección, que nos ha costado mucho empezar a trabajar y hemos tenido muchas dificultades, pero estoy contento y satisfecho de haber empezado a trabajar y de haber podido trabajar con profesionales de muy distintas especialidades. Entonces, mi mensaje es que hemos sido capaces de empezar. ¿Qué retos nos hemos encontrado? Es ese modelo de liderazgo dentro de los centros o dentro de los equipos de atención primaria, es identificar líderes y darles la oportunidad de que se aglutinen en torno a equipos. Lo más virtual que se considere el término de equipo, pero que trabajen juntos, que tengan los mismos objetivos. En el momento, pues ese para mí ha sido una de las mayores dificultades y que estamos intentando resolver. Afortunadamente, a nuestros profesionales, el tema de la resistencia a los antibióticos, hay profesionales en nuestros hospitales que están motivados en este problema. Entonces, la segunda preocupación que tengo es que estos profesionales que hemos captado no acabemos la presión, ¿vale? No podemos, o sea, tenemos que cuidarlos porque son capaces de hacerlo bien. Y el siguiente reto que yo he encontrado y que he escrito es el problema de los sistemas de información, y estamos en vías de resolverlo, y pero es común a todas las comunidades. Y yo creo que una de las inversiones prioritarias que tenemos que hacer, sobre todo si tenemos el depósito medio vacío, porque hay un montón de cosas aparte de la resistencia a los antibióticos en una comunidad autónoma y en un sistema sanitario, es poder gestionar bien esta información que nos va a alimentar a todos. Para mí esas son las principales dificultades que hemos tenido y que estamos en vías de solución. La pregunta que hace yo creo que es muy pertinente y es la que justifica este foro. El plan se puso en marcha en 2014 y todavía no tenemos ese mapa donde podamos compararnos todos. Si no hacemos esta autocrítica, no estamos viendo la realidad. Si hoy pudiéramos contar aquí los datos de consumo de antibióticos en tiempo real de las 17 comunidades autónomas, no habríamos hecho este foro. Esta es la razón de haberlo realizado. Sí, yo por hacer también una reflexión sobre los caminos que hay que empezar. Obviamente nos han dado
una imagen de cómo se ha empezado el camino, de una manera en algunas más desarrollado, como en Andalucía, como en Cataluña, en otras menos desarrolladas, como es Aragón. Pero desde la perspectiva que yo tengo de Andalucía, en el cual, bueno, pues llevamos desde el año 2013 trabajando en el programa Piresoa, y es un llamamiento también a los gestores, sé que hay algunos, ¿no? Tenemos que tener la certeza de que probablemente podemos empezar a andar con lo que tenemos, pero llega un momento de desarrollo de estos programas que no se pueden llegar a más si no se invierte. En Andalucía, lo que se ha hecho, lo que tenemos, nos ha permitido llegar hasta aquí. Pero si en el futuro no hay inversión, no llegaremos al objetivo que dice Jesús. Necesitamos inversión, necesitamos que crean en estos programas para que, desarrollándolos, podamos llegar a los niveles que tenemos que tener. Y para eso hace falta que se desarrollen adecuadamente con el personal y con los medios adecuados. Eso necesita inversión. Creo que funciona. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Molina. Soy actualmente la directora general de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por encajar en este foro, toda la parte de gestión del conocimiento tiene que ver con guías de práctica clínica, formación en las tres vertientes: pregrado, posgrado y especializado. Un poco para que entiendan mi intervención. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por invitarnos a las comunidades autónomas a estar aquí. Es para mí un honor también estar en esta casa. Es para mí una satisfacción haber oído a las comunidades autónomas que presentan los modelos que parece ser exitosos en invertir tendencias que no alcanzar los objetivos que teníamos previstos. Y, por supuesto, agradecer públicamente al director de nuestro programa Piresoa por todo el trabajo que ha puesto en este proyecto y cómo ha sido capaz de arrastrar a los 600 y pico de profesionales de ámbitos profesionales distintos y de distintas profesiones que estamos aquí, ¿no? No cabe duda, no voy a discutir no les tengo que refrendar que la Comunidad Autónoma de Andalucía va a seguir poniendo sus recursos que pone ya durante todos estos años para que esto siga adelante. Pero sí creo que tenemos que hacernos una llamada, que es y en este sentido a la intervención de aquí de los compañeros de mesa, ¿no? Quizá ahora sea el momento de sentarnos en los foros donde nos concita el Estado, ¿no? Y hacer un poco de benchmarking, pero también evaluación y rendición de cuentas. Tenemos que seguir impulsando esta estrategia a nivel nacional, aprender de los errores unos de otros. Nosotros también los vamos cometiendo y tenemos todos los foros de los que hablaba el doctor Cisneros sirven para identificar las áreas de mejora y seguir avanzando. Pero también le tenemos que dar coherencia a la estrategia de las políticas. Para nosotros en Andalucía todo el tema de Piresoa ha encajado de lleno en la estrategia de seguridad del paciente. Eso es algo que echamos de menos, por ejemplo, en el Ministerio, ¿no? Tenemos ahora mismo dos frentes abiertos, uno el plan y tenemos también la estrategia de seguridad del paciente, que también ha aportado muchos beneficios al Sistema Nacional de Salud, pero quizás sea el momento de sentarnos juntos y encajar las dos estrategias, ¿no? Y por otro lado, ni que decir tiene que cuando hablaba de la coherencia en todas las estrategias y políticas, un programa como Piresoa o como se llame en cada comunidad autónoma tiene que tender las manos al resto de las estrategias, a las estrategias de formación, a la formación sanitaria especializada, a los tutores de residentes, a todas, a las comisiones de farmacia, a las políticas de selección de fármacos, a los incentivos para la investigación. En ese sentido, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena también promoviendo la formación de redes de investigación que se promueve, que se puntúa en cada convocatoria que hay para proyectos de investigación. Ahora mismo tenemos una convocatoria abierta de redes de ensayos clínicos que nos ayudará también a ir hilvanando este tejido que tenemos que hacer. Pero insistir en que las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas tenemos que trabajar haciendo sinergias, que para eso el Ministerio es una parte fundamental de coordinación, que por supuesto todos los recursos finalistas que existe la fórmula para
ayudarnos económicamente al desempeño de lo que las responsabilidades que ya tenemos como comunidad autónoma nos vendrán muy bien, pero que desde luego la apuesta de las comunidades autónomas está ahí. Gracias. Sí, mi nombre es Domingo Bargallo. Soy el director científico de una pequeña biotec española que se dedica al descubrimiento y desarrollo de nuevos antibióticos. Quería poner sobre la mesa el tema de la investigación de nuevos fármacos. Es cierto que en un país donde la mitad de las prescripciones son innecesarias, donde los bebés toman mucho más antibiótico del que deberían, porque sus madres culturalmente, cuando van al médico, le presionan para que recete antibióticos, a diferencia de otros países donde las madres sí cuestionan cuando tiene una prescripción si es necesario tomar antibiótico, pues focalicemos mucho la discusión sobre este tema. Pero creo que sería un error que un país como España, focalizado en estos temas, renunciara a participar del tema de descubrimiento de los antibióticos. Entre otras cosas, porque somos un país potentísimo en microbiología, potentísimo en gente muy cualificada a nivel de infectología, y todo ese conocimiento, esa experiencia, debería utilizarse de forma sinérgica para participar también de ese tema, que es el descubrimiento de nuevos antibióticos. Es verdad que nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Los antibióticos, cualquier empresa tiene que tener retornos. En antibióticos el retorno no puede ser en base a volumen. Los antibióticos se han de consumir lo menos posible y solo cuando sea necesario. Por lo tanto, eso nos obliga a una reflexión, y creo que el doctor César Hernández ha introducido el tema al final de su charla. Tenemos que cambiar y tenemos que ver soluciones realmente para poder descubrir nuevos antibióticos. Olvidemos y dejemos ya de asociar los antibióticos a negocio y multinacionales farmacéuticas. Hoy en día la prescripción de antibióticos está focalizada en pequeñas empresas, biotechs, que se dedican a ello. Por tanto, lo que me gustaría saber es, sobre todo desde el punto de vista de la agencia, qué ideas tienen para realmente facilitar y potenciar la aprobación de nuevos antibióticos. Y solo un comentario. Pagamos bomberos en los hospitales. ¿Cuánto nos cuestan al cabo del año? ¿Cuántas muertes se han producido en el 2017, 2016, 2015 por accidentes de aviación en España? Si nos remitimos a las cifras que cita la SEIM, 35.000 personas mueren al año en España. Eso significa que un Boeing cae cada 4 días matándose todos los pasajeros. Me pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer realmente desde la Administración, desde la industria privada, para poder desarrollar nuevos antibióticos? En cuanto al desarrollo, la agencia, y lo sabes tú bien, digamos, tenemos abierto todos los mecanismos para apoyar cualquier idea, por precoz que sea, por temprana que sea, a la hora de enfocarla en lo que pueda ser un desarrollo que tenga un final en la autorización de un nuevo medicamento, en este caso de un antibiótico. Pero yo insisto, si esto no lo ligamos a nuevas formas en las que esos medicamentos tengan realmente acceso, si eso no lo ligamos a actividades formativas, como las que ha hecho José Miguel, estaremos llevando a esas ideas nuevas contra una pared, porque al final no entrarán al mercado, no tendrán retorno y no podrán ser utilizadas en los casos en los que, bueno, ni siquiera verán la luz, y por lo tanto no llegaremos al punto de eso. Es decir, probablemente hay que cambiar esto, en fin, yo te lo he oído a ti, por lo tanto no supongo que estarás de acuerdo. Hay que cambiar la idea de qué es lo que tenemos de antibiótico, olvidarnos de los antibióticos gruesos y buscar el antibiótico fino. Eso requiere un camino regulador, pero si no cambiamos el paradigma por el cual esos medicamentos llegan al mercado, me temo que no vamos a conseguir tampoco nada. Pero yo creo que no podemos ignorar su petición, es cierto, tenemos que usar mejor los antibióticos, tenemos que diagnosticar mejor, etcétera, pero es que el modelo de negocio actual pues no favorece, o sea, es decir, esto es una carrera y las resistencias pues van surgiendo. Hasta ahora íbamos por delante porque teníamos un arsenal muy grande, pero nos hemos quedado secos. Entonces, tenemos que facilitar también que lleguen nuevos antibióticos, ¿no? Es decir, es muy importante. Y el modelo de negocio actual no es el más adecuado.
¿Tiene la agencia algún otro tipo de posibilidad de influir en el tipo de modelo de negocios, de que haya algún tipo de acuerdos con las compañías, de retornos o de otro tipo de modelos que sean más un aseguramiento antibiótico más que una venta de camiones de antibiótico? La agencia como tal no, pero probablemente ni siquiera el Estado. Yo creo que esto es una cuestión supranacional, probablemente haya que moverlo a nivel de la Unión Europea. No sé si hay modelos de compra innovadora, de compra pública innovadora, de ir alcanzando retos de pagarlo. Esto es algo que está en discusión en toda Europa y que yo creo que no es un problema exclusivamente nacional. Una cosa es el encaje regulatorio que tiene que tener y luego el cambio de paradigma de cómo llega al mercado, yo creo que es algo que hay que abordar desde el punto de vista supranacional.